no somos lo que comemos, ni por qué pensamos, ni nuestras preferencias, ni los rechazos, ni nuestro sexo físico, ni el psíquico, ni nuestros conocimientos o ignorancia. Somos la vida que anima todo compuesto elemental. Somos la luz que alumbra el pensamiento. Somos el amor que teje todo el mundo visible y el invisible. Y el silencio que lo contempla todo. Estimados oyentes, queríamos hacer algunas precisiones importantes reanudando con el vídeo anterior, centrándonos en la dualidad macho y hembra para conciliación real de estos complementarios. Pero antes de introducirlo metafísicamente de una manera muy resumida que pueda solo despertar la curiosidad del oyente para él mismo profundizar en ello, evidentemente, antes de introducirlo metafísicamente, como decía, esta equivalencia en toda tradición de un primer punto de diferenciación, un punto original. Queríamos precisar que cuando hablamos de origen, o cuando hablamos algo primero, algo anterior, nuestro punto de vista de la evolución, bueno, del mundo manifestado sobre la Tierra, que sea de la especie humana o de otras criaturas, no es el punto de vista materialista. El punto de vista materialista, ¿cuál es? Bueno, pues es el de la mente mental. Ahora también precisaré un poco lo que decimos, lo que entendemos nosotros siempre por mente mental. Este punto de vista está atrapado en las coordenadas de la mente mental, que son el espacio y el tiempo, y digamos que tira una línea cronológica y normalmente va de menos a más, por ejemplo. Entonces, bueno, se ve, como decíamos, lo de ayer suele ser anticuado, es que todavía no se sabía, es que todavía no se había descubierto, es que ahora estamos más avanzados, que es que ahora hemos progresado, porque es una visión, la de la mente mental, que por su propia naturaleza tiende a ver ese progresivismo que después plasma, ¿no? La ha aplicado, se ve en todas las ciencias humanas y toma un punto de vista contrario, o sea, cree que un punto de vista contrario en su dualismo, porque está atrapado en la mente mental, es un punto de vista, por ejemplo, nostálgico. Se creen que los que no piensan así, pues es que están nostálgicos, o es que se quedan atrás en el tiempo, etcétera. Seguro que os suenan todas este tipo de visiones. En realidad, nuestro punto de vista, en todo caso, queremos precisar que no se opone al materialista en el sentido de que antes era mejor, sino que hablamos de que en todo tiempo y lugar hay un espacio que no es alcanzado por la mente mental, que se sitúa fuera del tiempo y del espacio, y donde está el verdadero saber y donde se sabe todo ya. Porque el verdadero conocimiento no es un adquirible, ni siquiera un cognoscible, es más bien un no saber, en realidad. Y este espacio no geográfico es un espacio de conciencia indivisible, que no es contenedor de objetos diferenciados. Bueno, lo iremos comprendiendo. Entonces, partir de estar hablando de este condicionamiento materialista, del punto de vista materialista, es muy importante, porque nuestro condicionamiento, el de todos, es materialista, indudablemente por nuestra educación. Pondré solo un ejemplo que conozco bien, puesto que yo he hecho toda mi escolaridad en Francia y que Francia ha sido corazón de Europa, emblema de la Ilustración, en fin, que a finales del siglo XIX, cuando se instituyó la educación tal y como la conocemos ahora, la escolarización obligatoria, después de toda la deriva laicista, laica, etcétera, etcétera, citaremos eso se hizo por las leyes del famoso Ferry, citaremos una frase que nos lo va a resumir todo, de el Paul Bert, que dice así: es nuestra iglesia laica nuestra, donde enseñamos verdades científicas y demostrables, donde enseñamos virtudes cívicas y la religión de la patria. Y esto de la religión de la patria no son palabras vanas, porque en esta época habían habido las guerras prusianas y hubo un plan, cualquiera puede investigarlo, literalmente, con esta apertura de esta nueva educación, de adoctrinar a los niños en el odio, yo diría directamente en el odio, en todo caso en ver al alemán como un enemigo. Y eso tuvo un resultado con la Primera Guerra Mundial muy directo y
obviamente atroz, porque el francés fue a alistarse fervoroso a una masacre completa, lleno de fervor patriótico, porque es justo la generación que habían educado en ese primer plan de adoctrinamiento ya brutalmente materialista y totalmente ligado a la economía. Se puede ver hasta en la Wikipedia de lo sencillo que es ver esto, en la economía y el cientifismo sobre todo. Entonces, el que quiera siempre enfocarse en el odio a la religión, tal y como se la entiende o la quiere entender, que abra los ojos y que por lo menos vea, sepa, reconozca que simplemente se pasó de una religión a otra. La buena educación es la que nos deja libremente descubrir quiénes somos, cuál es este misterio de la vida, qué es lo que quiero hacer realmente o no quiero hacer, qué es lo bueno para mí en todo caso, aunque el mundo entero me diga lo contrario, y poder desarrollarnos creativamente, por no desconectarnos, por no quedar obstruidos de la corriente de vida que nos atraviesa. ¿Qué es esto de presentar a los niños y a los jóvenes un plan de vida y ahora un programa de encasillamiento identitario? ¿Y qué es esto de tratar de cuestiones del alma humana, ya sea en forma de problemática social, que puede ser la identidad sexual, que puede ser el odio, la violencia, o en forma de grave enfermedad, apuntando solamente a desequilibrios de sustancias químicas o consultando a expertos, neurólogos, científicos, filósofos o lo que sea? No, verdaderamente es hora de consultar al Señor de tu alma. Dentro de cada cual, por uno mismo, ahí encontrarás al verdadero profesor, al gran médico, al guía y la salud misma, la paz y todo el saber del mundo. Nosotros aquí en el Arca del Sol, y será el tema del próximo vídeo, nos ocupamos sobre todo de las consecuencias de este confinamiento en el materialismo, en el aspecto de la sanación, porque tal fue mi revelación y mi despertar espiritual bajo este ángulo preciso. En esa visión de la mente mental que precisemos o cuál es, bueno, pues es la que en el hinduismo está representada por el mono directamente, el mono que va de aquí para allá, que está loquito y que, bueno, pues es una mente que no para es inestable por naturaleza, y esto es porque no es el nivel más bajo, digamos, de lo que se pueda llamar mente. Es decir, que ya no es informada por el nivel superior, por el plano superior de luz. Entonces todo esto suena a chino, fuera de la espiritualidad, suena chino al occidental, porque ya asocia a mente al puro raciocinio, de ratio, que ya significa lo que significa en latín, y se han anulado completamente todos los niveles o capas, se podría decir, del alma. Lo cual incide también en las capas de interpretación del lenguaje, que son, si tomamos escrituras profundas como las escrituras sagradas, son 4, van del nivel literal al nivel metafórico, al nivel simbólico hasta el arquetípico, y es una evidencia que hay mucha dificultad culturalmente hoy día en un nivel medio general de lo que es ni siquiera estar familiarizado con la metáfora. Todo esto se debe a lo mismo, de que llevamos siglos de condicionamiento de desalme. Ahora es lo contrario, en vez de penetrar el lenguaje, se le quiere no dejar fluir, sino forzar a algo en base a ideologías, ya sean nacionalistas, con la excusa de preservar la lengua, o ya sean sexistas. El masculino es primero, pero entiéndanlo. El masculino está dentro de todo ser humano, está dentro de vosotras, mujeres. La neutralidad en cuestión que quisierais obtener en el lenguaje no puede ser la de esa nada inexistente. La verdadera neutralidad
es la del género supramental. Entonces esta mente mental se sofistica, ella sola, deja de estar religada a su fuente y se sofistica y se deslumbra a sí misma. Es súper inteligente, pero de una inteligencia, cuidado, que es peligrosa y que es simbólicamente, luego hablaremos del Génesis, es la inteligencia propia de la ciencia del bien y del mal, no aquella de la ciencia del árbol de vida. Entonces ella es muy sofisticada, pero la realidad última es la sencillez misma. Y es como yo diría, yo la veo como un perro cazador que busca presa exterior para su felicidad. Y me recuerda en esto a todos los mitos, lo han ilustrado, como el mito de Acteón, que cazador en el bosque que descubre y tira el velo, ¿no?, sobre Diana, desnuda, que representa la verdad desnuda. Y bueno, o como nuestros santos cristianos que se convirtieron al estar cazando en el bosque, y cuando sus perros son vean suspendidos, detenidos, sorprendidos por un ciervo, normalmente entre cuyas astas, o bien porque habla, o bien entre cuyas astas está brillando una cruz, como le ocurrió a Saint Hubert o a San Eustaquio, que era un soldado romano, se convirtieron al cristianismo, ¿no? Entonces tiene que haber esa conversión, que es lo que hablamos, esa conversión de la inteligencia de vuelta hacia su fuente, por lo menos para que el hombre pueda conocerse a sí mismo y ser verdaderamente feliz, o conocer la verdadera paz, sino el liberarse. Entonces, la mente que esta que es simplemente raciocinia, vamos a decirlo así, capta los egregores del momento, carga y descarga las nubes de pensamiento colectivo, está muy influenciada, cree pensar por ella misma, pero en realidad está totalmente captada por las ideas de su tiempo. Le falta una distancia, ¿no? Y si no cesa en su ansia, porque por naturaleza es así, devoradora, quiere más, siempre quiere más, pues no puede así entrar en contacto con el espacio de eternidad y transparentar. Y ahí ya se trata de otra mente, y ya, bueno, en Oriente están más familiarizados con este nivel superior de la mente, que es la Buddhi. Nosotros, bueno, le llamamos el intelecto puro, el intelecto santo, porque también con esa rase del alma se confunde lo que es la inteligencia, lo que es la sabiduría, lo que es el intelectualismo, diría, y lo que es el intelecto puro, ¿no? Que transparenta y no tiene nada que ver con un ejercicio intelectualista. Y esta precisión es fundamental, porque esta superinteligencia encefálica, es decir, desconectada del corazón, no el corazón sentimental, sino el corazón cósmico, es una inteligencia, de hecho es aquella en la que nos educan, como si fuéramos contenedores vacíos, nos entrenan, nos adiestran en ello, y es un arma muy peligrosa. Sin embargo, se la admira solo por lo bueno, olvidando los efectos secundarios que verdaderamente son primarios, y en todo ámbito. Es la que ha fabricado la bomba atómica, es la que, bueno, cualquiera que conozca a una persona, qué sé yo, con una psicopatía, y que pueda tener diplomas y doctorados hasta la coronilla, cómo puede usarse para verdaderamente de forma dañina. No tiene nada que ver con sabiduría, con la sabiduría proveedora, con que jamás violenta naturaleza. Y si queremos llamarlo inteligencia, entonces a esta le llamamos inteligencia de madre naturaleza, inteligencia divina, inteligencia de la madre cósmica, de la que vamos a hablar más adelante. Es la inteligencia que reconocemos fácilmente en los animales, pues viven inmersos en la presencia que los hombres abandonan muy fácilmente, precisamente por esta mente mental. Y los actos animales a veces nos pueden parecer crueles, pero son totalmente inocentes. Nunca es sadismo, nunca es perversión, no hay nada que se esté ensañando, encarnizando. Esa inteligencia es un mero instrumento, un luminoso instrumento. Nuestra inteligencia, en cambio, desviada, desconectada de la presencia, de la fuente, del amor o de la verdad, por esto se pierde en argumentarios. Puede hacer creer lo que quiera, lo que ella quiere, pues no le importa ya la verdad, sino la pura vanagloria, el falso poder, las falsas luces, se admira a sí misma
Y es verdaderamente, como ya lo dijo Mircea Eliade, el complejo de Occidente, ese falso poder que es lo contrario de la potencia real, de las potencias del alma humana. Si la persona humana no se vuelve consciente de su nivel ontológico, por lo menos, no podrá ordenar nada a un nivel inferior. Inferior me refiero en el plano de la manifestación, de su psique, de su cuerpo. E inversamente, no necesitará hacer ningún esfuerzo, se ordenará por sí solo, porque es un plano, el plano superior es rector sobre los inferiores. La identidad tiene una raíz muy profunda. Pienso que hemos tocado el fondo de la irresponsabilidad última, fundamental, que es exigir al exterior a un plano inferior y por naturaleza el de lo cambiante, el de lo transitorio, consistencia, ni más ni menos que identidad, ¿no? O confirmación, garantía, protección de una identidad personal. Todo esto es razonar dentro de una cajita cuando somos el infinito mismo. También hemos tocado la inversión de la fluidez de la vida. Se usa el término fluido, pero esta no es la fluidez, la corriente de vida con V mayúscula. Esto es pura volubilidad mental y transitoriedad natural de lo efímero y de lo mortal. Es verdaderamente la inversión de la verdadera fluidez. Antes de abordar nociones cosmogónicas que nos permitan comprender más profundamente las cosas, quisiéramos señalar lo que precisamente pone de relieve esta problemática de los géneros tal y como está ocurriendo y está tratada habitualmente. Solo voy a sobrevolar el tema, pero en todo este asunto hay 3 grandes factores ligados entre sí que llevan a lo mismo. Uno es la pérdida de tradición, con T mayúscula. 2, el hundimiento en la identificación cuerpo y mente. Se ve muy claramente que el conflicto es puesto en el cuerpo, sexo, roles sociales. Y 3, que con más mente mental, pues va con ello su intervencionismo y su fragmentación inherentes. Y ese pareado que es el control, por un lado, y por otro lado, el caos, una especie de anarquía, porque no hay esa ligazón con el eje, ahora lo veremos. Y finalmente refuerza las polaridades y las divisiones. Por ejemplo, si decimos cis, si decimos trans, todo esto remite a un lado u otro lado y al final refuerza discutirlo. Quiere salir de un yugo, pero crea uno nuevo. Pues por naturaleza la mente mental es impositiva, es interventora, no fluye con la vida con V mayúscula y es fragmentadora. Pues por ejemplo, va a crear los transfobos, ¿no? Ya se ve cuando chocan ahí con algunas mujeres feministas. Entonces se ve que realmente no puede ser integradora, aunque pretenda serlo, no lo es, porque la mente mental no puede serlo en verdad. Entonces, volviendo al punto 1, la pérdida de tradición, sobre esto podéis leer al sabio erudito L. Zola, que la define perfectamente, el que no tenga un sentido de lo que es la tradición con T mayúscula. No me refiero aquí a lo que se dice en las escrituras, la tradición de los padres. Se distingue la tradición, que en Oriente diríamos dharma, yo digo ley universal, orden universal. Bueno, la tradición, no confundirla con la tradición de los padres, ¿no? Que es lo que, se transmite de padres a hijos en sociedades, en forma de costumbres, de cultura, de educación, y a veces tiene relación con la tradición y a veces se ha desvinculado de la tradición con T mayúscula. Esa tradición primordial, vamos a decirlo así, es la madre de todas las distintas tradiciones, siempre y cuando no tengan un desligamiento al espíritu. Es el gran árbol, ¿no? Que da como frutos en todo tiempo y lugar diversas tradiciones, pero siempre y cuando esa tradición con T mayúscula, estoy hablando ahora de ella, el gobierno temporal, el de los asuntos del mundo, por lo tanto sociales, están supeditados guardan un vínculo, un sentido de la autoridad espiritual o del orden universal, ¿no? Pues por ejemplo, cuando Jesucristo vino a renovar la ley acorde al mandato universal, pues lo hizo dentro de una cultura religiosa determinada que ya estaba desviada en cuanto a la tradición de los padres, ¿no?
O otro ejemplo, pues no sé, los Sioux realmente no estaban dentro de su cultura, con culto al espíritu, no estaban desligados del orden universal cuando llegamos los invasores blancos. O qué sé yo, bueno, en realidad todos los grandes, por ejemplo en la India, todos los grandes maestros espirituales, bueno, diríamos ya avatares, ¿no? Como Mananda Maya y Ramana Maharishi, en realidad vienen a volver por sí mismos, ¿no? Encarnar y revivificar la cultura védica en su Dharma eterno, que le llaman Sanatana Dharma, en fin, etcétera, etcétera. Creo que me habéis comprendido. Así pues, eso de los roles tradicionales, mujeres o hombres, bueno, pues es algo que depende de la cultura, en un tiempo o lugar puede venir del orden universal o de una aberración solamente humana, y eso es bien diferente, y de una aberración ya sea en forma religiosa, eso sí, o laica o pagana. En cualquier caso, lo que me parece es evidente que es justo entonces rebelarse, pero realmente considero que hay que rebelarse primero contra una sociedad y sus valores como persona humana, porque pues si nos rebelamos solo como un género, pues qué sé yo, estamos reivindicando más salarios por ser mujer y estamos dentro de un sistema capitalista que por definición se pasa los géneros por el forro, con perdón, él sí que es trans, este capitalismo. Entonces, bueno, es un poco... no vamos al fondo de la cuestión. Luego también es que nos hemos separado como cultura y especie humana, nos hemos separado de tal forma del sentir de naturaleza, la naturaleza con N mayúscula, verdaderamente religada con ese componente sagrado, ¿no? de vida sagrada. Hemos desacralizado tanto la vida y los cuerpos humanos que bueno, pues que las mentes quieren operar sobre ellos con la liberalidad del yo y sus ideas mentales y su división bien y mal, porque, por ejemplo, si cogemos la maternidad, algo tan magno de naturaleza, vemos la actitud de los egos al respecto, cómo se montan ideas o cómo quisieran solo lo bonito. La mente quiere rechazar lo malo, quiere segregarlo, quiere llevarlo al campo de concentración, y realmente vemos una pluralidad de ejemplos impresionante lo que hace esta mente mental, como no verdaderamente abraza las diferencias y no puede casar las polaridades sin reconocer además la fuente de vida, lo cual sin reconocerla, desde luego es muy difícil que se la venere, que se la respete o que se la agradezca. Entonces se tienen muchas ideas muy sentimentales sobre la naturaleza y los animalitos, pero verdaderamente un respeto hondo, ¿no? En conciencia por un vínculo con madre naturaleza en su sacralidad es cosa muy, muy distinta y mucho más profunda. Todo este desvinculamiento de naturaleza hace también que, por supuesto, es porque la mente ha querido, se quiere mandar, quiere tener el dominio sobrenatural. Lo expresó muy directamente Descartes, ¿no? Vamos a hacernos dueños de la naturaleza, ¿no? Y bueno, todo esto los antiguos lo tenían clarísimo. Si tomamos, por ejemplo, simplemente los griegos, todas las tragedias, ¿no? Está allí como asunto axial el tema del pecado de la ibris. Ellos lo expresaban de esta manera, es decir, cuando el hombre cuando va a su bola y realmente ya no hace caso del orden universal, crea un desorden en la tierra, crea un desequilibrio grave, y entonces puede venir una desgracia, ¿no? Y esto ya sea por una buena o mala razón. En el caso de Prometeo es por una buena razón, por traer el fuego a la humanidad, como en el caso de Esculapio, por traer medicina a los hombres que han caído en la enfermedad. Pero fijémonos bien que esto de jugar a ser dioses solo es admitido en el caso de convertirse verdaderamente, de divinizarnos, como lo ilustra las apoteosis en los mitos, por el gran Zeus, el jefe de los dioses, por el Altísimo. La apoteosis, por ejemplo, de Esculapio, en el caso de convertirse verdaderamente en hombre Dios, que es el caso en el cristianismo de Jesús el Cristo, como gran taumaturgo. Para acabar, pues sí, cuando nos referíamos al hundimiento, la identificación de cuerpo y mente,
es muy obvio y muy visible, está ya en el lenguaje, ¿no? Los cuerpos, nuestros cuerpos, en fin, y la verdadera resolución no va por esa identificación, sino todo lo contrario, lo que han enseñado todas las sabidurías de todo tiempo y lugar, va hacia una desidentificación de nuestra conciencia, de ese plano detrás de la mente mental, pues eso, una desidentificación con un plano simplemente físico, material o psíquico, emocional. Bueno, y todo esto se suma, no podemos olvidarnos del victimismo que caracteriza el universo egocentrado en el que bañamos todos a menos de despertar, más o menos, en el que el yo se cree separado del otro, se cree separado del mundo, ahí fuera, del que normalmente se siente víctima, en vez de darse cuenta que somos verdaderamente los creadores de nuestras circunstancias. Esto parte de planos causales que el hombre caído en esa planicie mental no tiene en cuenta. Y se considera el autor, se considera el hacedor, y eso mezclado con moral da culpables y víctimas. Normalmente nos parece que el mal nos viene de fuera, acusamos el exterior, es que no me comprenden, es que no me respetan, es que el patriarcado, es que el machismo, es que... Y a partir de ahí, pues toda la batería de nuestros reclamaderechos y ese poder de ser inclusivos o ejecutores, porque evidentemente vamos a llamar para nuestra salvación a la fuerza, queremos compensarlo, ¿no? Todo este ataque exterior queremos compensarlo a la fuerza, con el poder estratega y déspota de nuestra mente mental. Y bueno, estamos hechos un búnker de opiniones y de posicionamientos, pero un búnker que es de aire, hecho de nubes colectivas y de condicionamientos que finalmente son en el ser humano, aún siendo tan condicionantes, nunca mejor dicho, una capa muy, muy, muy superficial. Sachitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sambhita Shri Bhagavate Namaha Om. Sri Aurobindo nos da sin duda la mejor explicación de Satchitananda, una trinidad de existencia, de conciencia y de felicidad trascendentes. Satchitananda es ciertamente la descripción metafísica del supremo Atman. Es la manera a través de la cual el incognoscible se formula a nuestro conocimiento despierto, sea que lo concibamos como una pura impersonalidad o como una personalidad cósmica, manifestando al universo. Pero en el yoga, estos tres términos son también considerados bajo sus aspectos psicológicos como los estados de una existencia subjetiva a la cual nuestra conciencia de vigilia es ahora extraña, pero que existe en nosotros en un plano supraconsciente y a la cual, por lo tanto, podemos siempre elevarnos. Con lo dicho, vamos a introducir lo que vamos a llamar aquí el masculino trascendente y un femenino trascendente, que sería como su emanación. Podríamos llamarlo así, como lo hacía William Blake. En el hinduismo es el par, seguro que habéis oído nombrar Purusha y la Prakriti, es decir, el nivel no manifestado, que hemos llamado aquí masculino trascendente, y el nivel de la manifestación, cómo se manifiesta el mundo, de la creación. Es ese Purusha y su Shakti, también se puede ver así, es decir, su energía creativa, también se puede decir así, su sabiduría, así es como está dicho en la Biblia, ¿no? Es la sabiduría asistente de la creación. Podemos verlo también con estas palabras sencillas de esencia y substancia. Alma mundi, la sustancia de todas las cosas en el mundo manifestado. Podemos hablar también de una vacuidad y de una plenitud, todo, ¿no? Todo lo fenoménico, todo el mundo visible. Y esa
potencia pura, esa vacuidad, pero qué cuidado, no es la nada existencialista y materialista, sino que es potencia pura. Podemos hablarlo también como unas palabras simples de espíritu y naturaleza, que es el famoso par de Krishna, pero el Krishna Vasudeva, ¿no? Y Radha. Podemos también ver unas cualidades como que hemos llamado varoniles de inmutabilidad, imperturbabilidad, silencio, inmovilidad, ¿no? Y unas cualidades femeninas de inteligencia, de amor. Y esto lo saben los filósofos, los amantes de la Sofía, los que esposan a la Sofía, los devotos de la Madre Divina. La Madre Divina, cuidado, hay una pequeña distinción, hay como lo precisaba muy bien Aurobindo, hay una Pakritri verdaderamente trascendente, que es la Madre Cósmica, la Madre Divina, que en nuestro gnosis occidental es la Sofía Celeste, y después, o la Isha, lo vamos a decir un poco más adelante, la Isha del judeocristianismo, que se distingue de la Eva, de la madre de todos los vivientes, de la madre naturaleza, pero en el sentido de madre de todas las criaturas vivientes, ¿no? Es un plano inferior. Bueno, por resumirlo, y me gustan las palabras sencillas que utiliza también Louis Catiot, de esencia, sustancia y materia. Podríamos hablar de que está lo indivisible. Me gusta también verlo así, como esa sustancia global, esa esencia una, es lo indivisible, porque si no habría algo fuera, cuando eso es imposible. Y por otro lado, lo diferenciado, o más exactamente lo aparentemente diferenciado, que son todo el mundo de las formas, hechos de que van y vienen, ¿no? Se les ha llamado también y visto como simples sombras. Entonces eso diferenciado emerge de la sustancia, pero es parte del uno. No sé, es como si tuviéramos una pintura, ¿no? Y si borraras todo lo que has estado pintando sobre el lienzo, y sería esa mezcla de pintura y de colores, siendo el pintor, el creador, el demiurgo, y no sé, los pigmentos, una Pakritri, pero la Pakritri inferior, la de Avidya, la de la ignorancia, y los pinceles, la Pakritri superior, la de la Madre Divina, el óleo, en el óleo de este cuadro. Pero vamos a ver cómo lo dijo Louis Catiot, cómo se lo presentó a Gonikino, es interesante. Carta de Louis Catiot a René Guénon, París, 11 de diciembre de 1949. Estimado señor Guénon, y en algún punto de esta carta, así podría muy bien subtitular mi obra de esta manera: la esencia, la sustancia y la mugre. La esencia es Dios, fuego creador y animador de las formas. La sustancia es madre y diosa, agua nutricia y multiplicadora de las formas emanadas de la esencia. La esencia es coagulante, mientras que la sustancia es disolvente. La mezcla de la sustancia con la mugre ha hecho aparecer la materia, que es un mixto en el sentido exacto del término. Es la caída. La mugre es la nada, es decir, las tinieblas exteriores vueltas interiores debido al accidente de la caída, que se parece extrañamente a la emulsión de la franja de la esfera sustancial cuando ésta se puso en movimiento bajo el impulso de la esencia central. He aquí el ser en acto. El cese de este movimiento puede muy bien llevar a la recuperación sustancial de las partículas exiliadas en las tinieblas exteriores. He aquí el ser en reposo. Ciertas partículas pueden desde luego permanecer emulsionadas en la mugre debido a su rechazo a retornar al gran mar original y sustancial. He aquí el infierno y la revuelta de Iblis.
Usted reconocerá fácilmente todos los nombres que se aplican a la sustancia pura en las religiones antiguas y recientes, así como los que se aplican a la esencia, figurada por el punto en el círculo. El mal, que es la mugre, no tiene ser en sí, pero cuando accidentalmente es mezclado con la sustancia, se vuelve un ralentizador de esta, y la muerte y el nacimiento imperan. Contrariamente, cuando se realiza la separación de la sustancia de la mugre, que es el secreto de la redención, solamente subsiste la vida eterna, sustancial y esencial. Vea pues cuán grosero es confundir el reposo del ser, que es el cese de la creación, con el no ser, que es la nada exterior, y por lo tanto sin ser, sin acción y sin reposo propios. A lo cual respondió muy juiciosamente Ganegueno a su propuesta cosmogónica. Si lo he comprendido bien, viene a decir que lo no manifestado es superior a lo manifestado, lo cual es una noción del todo evidente desde el punto de vista de la metafísica tradicional y que en consecuencia toda manifestación puede ser considerada como una caída o por lo menos como un descenso. No me parece que para ello sea necesario que tenga lugar en la materia, siempre y cuando esta palabra sea susceptible de tener un sentido muy preciso, lo cual me parece dudoso. Solo que yo prefiero decir no manifestado y manifestado, donde usted dice ser en reposo y ser en acto, porque lo que habitualmente se opone al acto es la potencia. Y no puede haber ninguna potencialidad pura, y en realidad lo manifestado, en tanto que participa de ello, no puede nunca ser completamente en acto. Y añado que lo no manifestado va más allá del ser, en tanto que éste no es propiamente más que el principio de la manifestación universal. En la carta 21 del tarot, el mundo, que representa la iluminación espiritual, vemos como alude al tetramorfos que se remonta a la visión de Ezequiel, esa armonía manifestada aquí por el equilibrio visible en la disposición de los elementos de la carta, y tenemos ese 20 más 1. El 1 está claramente señalado por el personaje central, que tiene una pierna alzada, indicando la actividad del 1 contrapuesta a esa pasividad del 20. Así pues tenemos aquí la androginia representada, el acuerdo entre la pasividad del 20 y esa actividad del 1. El misterio del tetragramatón resume también la reunión de estos sexos cósmicos, porque Yahvé era para los iniciados, no era el Dios supremo, es verdaderamente el Adam, Jehová, es ese hombre celeste, así lo enseñan los cabalistas, es el Adam Kadmon, de quien el Logos, el autocreado espíritu, se sirve de vehículo para descender al mundo fenoménico y manifestarse en él. O sea que verdaderamente es el andrógino. Y para no complicarlo mucho, vemos como en sus 4 letras del alfabeto hebreo vemos la reunión de lo macho y de lo hembra, y vemos los 4 elementos. Cada letra representa uno de los 4 elementos de la manifestación, y alquímicamente representa el éter equilibrado por su doble polarización. La verdad me gusta, como lo dijo Sócrates. La verdad es tan difícil de alcanzar como las estrellas, aparentemente, que por mucho que te acerques, por ejemplo subiéndote a lo alto de una montaña, como estando en el valle, la tienes igual de lejos. O sea que no basta acercarse aparentemente para verla.
Sí, un reconocimiento que corresponde a un vuelco de la inteligencia hacia su fuente, un retorno del exilio, con una potencia fulgurante como en aquellos reconocimientos entre personajes en la alta tragedia griega, reconocimiento de un hermano o hermana, padre o hija. Un reconocimiento que es como un espejo. En el espejo, un ojo que se refleja en esa división de las aguas superiores e inferiores de la creación. Un ojo inmutable, siempre presente, visible en cualquier oscuridad con los ojos carnales cerrados, visible en el entrecejo. Dios me mira cuando le miro. Y es que no es más que el ojo de la contemplación que somos, y pongo aquí el enlace de un vídeo tratando de esquematizar un poco algo tan profundo como el hecho de que seamos pura contemplación. Ese ojo también que vemos en el triángulo sagrado de la Trinidad divina, de la persona divina, Trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un triángulo, ojo dentro del triángulo muy representado en nuestra tradición iniciática, por ejemplo, como vemos aquí en la del rito masón. Continuemos con los triángulos y de nuevo con Lanza del Basto, porque hizo un estudio que le acompañó toda su vida desde que había hecho su tesis sobre el tema de la Trinidad como estudiante de filosofía, y bueno, no sé si 30 o 40 años después culminó en uno de sus libros titulado La Trinidad Espiritual. Puso mucho amor en ello y es un estudio muy interesante, muy clarificador, muy profundo, en el que nos propone este esquema también triangular, esa trinidad del espíritu humano, una trinidad de las artes y de las ciencias, y también la trinidad de las virtudes. De hecho, en otro librito que esperamos algún día traducir, se concentra en esas, lo que va a llamar las lindes de esas tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y es muy interesante. Resumiéndolo, corresponde respectivamente a la conversión de nuestra inteligencia, a la conversión de la carne y a la conversión del amor. Con sus palabras comprenderemos fácilmente cómo el triple mandato, el primer mandato bíblico, opera sobre ese triángulo de base que pone en relación Dios, yo y el otro, para corresponder, ¿no? Para convertirse en ese triángulo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el hinduismo es Sat Chit Ananda. El triángulo de la ley de amor de Dios. Ninguna punta puede faltar. La punta superior es Dios, la punta de la derecha soy yo y la punta de la izquierda es el otro. Pues sacadle una de sus puntas y todo el triángulo se viene abajo. Ya no queda nada de teologal en el asunto. Y ya no hay virtud. No hay más que sentimientos y, en consecuencia, dramas, cambios, cosas que van y vienen, que se vuelven así o asá y que caen. Tenemos a los hombres cara a cara, tal cuales son, con sus enfrentamientos, sus amores, sus mezcolanzas o sus guerras, que todo eso son como las olas del mar, y puede continuar y puede seguir golpeándose, haciéndose y deshaciéndose, y esto no es nada más que ruido que representa muchísimo sufrimiento. En cuanto a las alegrías que están vinculadas a estos movimientos de vida, no son más que ilusiones. Veamos el primer mandato divino. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu inteligencia, todas tus fuerzas y toda tu alma. Veamos, amarás tu Dios con todas tus fuerzas. Cuidado con esta enumeración, es muy bella y altamente filosófica. Con todo tu corazón. Amo con todo mi corazón. Es una cosa que puede decirse cada día.
es una cosa de la más natural. El corazón está hecho para amar como la inteligencia para comprender, ¿no? Así pues, amar con todo su corazón no presenta ninguna dificultad. Es una de esas palabras en las que uno cae de forma totalmente natural. No es necesario ser teólogo para esto. Pero amar con toda su inteligencia, uy, esto es muy interesante. ¿Qué es lo que ama mi inteligencia? Lo que le da la luz, la verdad. Así pues, Dios. Y mi inteligencia me sirve para ver esta luz, para conocer, no la verdad sobre tal o cual cosa, sobre tal o cual persona, sino la verdad con V mayúscula, independientemente de todo objeto, de toda persona y de mí mismo. La verdad con V mayúscula es aquello que subsiste de por sí, que yo la conozca o no. Con la figura del triángulo hemos visto claramente que hay un lado derecho, un lado izquierdo y un eje central que pasa por la cima. Esos dos lados complementarios que provienen y tienden a retornar a la completud del uno supremo en esa cima. Sin eso serían como dos absurdos o rotos platillos de una balanza sin eje, lo cual nos da una imagen de la pretensión puramente mental. Nuestro cuerpo metafísico es representado en toda tradición acorde a esta dualidad masculino solar y femenino lunar y su dinámica hacia la trascendencia. Los triángulos divinos superior e inferiores se inscriben en el cuaternario de la creación. Queremos poner de manifiesto con todo esto el olvido nefasto de la cultura materialista de nuestro sexo psíquico y aún más del género sagrado, finalmente de nuestra identidad real y del trabajo necesario para una buena integración, que es la de nuestras energías subconscientes y oscuridades, seamos hombres o mujeres, que por la vía del hombre externalizado queda sustituida por una falsa integración o una integración muy superficial como es la integración social. Esa es la pretensión del animal social, que quiere catalogación y quiere reconocimiento y que es movido por una voluntad liberal o egoica y puramente mental. Por eso, de allí sus contradicciones y sus fracasos finalmente inevitables, porque realmente somos un animal espiritual. Por la vía interior, uno investiga quién soy o qué soy realmente. En última instancia, ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿Cuál es nuestro origen y el misterio de la vida? Y no se puede hacer este trabajo, no hay respuesta mentalmente, porque uno descubre a la inversa la superlimitación de la mente y de las apariencias, la falsedad de las apariencias, y que detrás de esta mente se abre un espacio infinito de conciencia que fatalmente se enfocó en el cuerpo, en la mente, los objetos exteriores a través de la atención, y todas estas comprensiones mentales y estos conocimientos adquiridos exteriormente falsifican la realidad y no se la puede recomponer con una suma de ellos. Dimos importancia a esas apariencias, nos volvemos locos con la expresión dual, sí, no, mujer, hombre, sin remontarnos al antes de la división. No pondremos fin al malestar, a la angustia, cosiendo divisiones mentalmente, voluntariosamente, materialmente, organizándolas de otro modo, según mi cogito. Se trata de ver que no hay tal si regreso a la esencia de las cosas, dejándome de enfocar en lo fenoménico, en lo aparente, en lo insustancial, en lo secundario respecto a lo primordial, etc. Pues vayamos a ese punto original de
la diferenciación que introducíamos al principio de este vídeo, empezando por el principio, por el Génesis, eso sí, teniendo en cuenta la sabia corrección de Annick Dussouzenel, en particular, una persona de conocimiento verdaderamente iluminado y que ha sido una hermeneuta maravillosa para nuestros evangelios y más, y los mitos bíblicos y más todavía, que Eva no salió de la costilla de Adán, sino del costado. La palabra tzela en hebreo. Y esto, bueno, aquí no me quiero explayar, pero aparte que es muy clarificador, tiene mucho sentido. Y que, de hecho, no se trata de Eva en ese punto del relato, sino que se trata de Isha. Bien, entonces tenemos a Adán, que es el hombre cósmico, el hombre primordial, que ha sido puesto en Edén, creado a imagen de Dios y los Elohim, el sexto día de la creación. Es inspirado por el soplo divino, es decir, que es infundido el espíritu, y es un alma racional, como lo decíamos en otro vídeo, no en el sentido racionalista, como se entiende hoy día, sino de una razón totalmente conectada al espíritu. Entonces, de este costado, tzela, salió Isha una vez que ha caído en un sueño, porque dice que Dios le infundió un sueño para sacar a la varona de ese costado. Entonces, de ese costado emana Isha de Ish, la varona, nos dicen las escrituras, el polo hembra del varón Ish. Evidentemente la visión materialista se pierde en poner la secuencia de manera temporal y también a estas criaturas como si fueran personas biológicas, es decir, un hombre y una mujer. Entonces allí parece que haya una primacía del hombre y la debilidad de la mujer, olvidando completamente que se trata del masculino y del femenino eternos dentro de cada hombre y cada mujer. Se trata del alma racional varón Ish y del alma racional varona, la Isha, las polaridades consustanciales a la manifestación presentes dentro de cada ser humano. Entonces se trata no de la debilidad de la mujer, sino de la debilidad del lado, digamos, femenino, interior, que es concernido por esa inteligencia de la serpiente astuta y tentadora, que es la que representa el conocimiento de orden exterior, la del bien, el conocimiento del bien y del mal, es decir, cuando nuestra inteligencia es captada a través de los sentidos corporales hacia el exterior, provocando esa identificación de la conciencia pura con el cuerpo y la mente de los seres humanos. Podría decirse también que es ese conocimiento luciferino, pues quiere sustraerse al Padre y reinar él solo como un Dios. Y eso es muy claro hoy día, como el hombre juega a ser Dios. Y en esa visión del Padre, otra vez la visión materialista lo reduce tanto a como si fuera el padre macho patriarcal. No se trata de un padre en este sentido de patriarca dominante masculino, sino de algo frontal. Es una palabra para hablar de la fuente, de la primera causa de todas las cosas, como un río es hijo de un manantial. Y eso no puede verse de forma patriarcal, si lo decimos así. Es decir, que remite a lo frontal. Bueno, en realidad el tema es complicadísimo y solo voy a leer aquí un pasaje de Madame Blavatsky. En todas las religiones y en las escrituras sagradas muchísimo más antiguas que las hebreas se expone el misterio de la mujer formada del cuerpo del hombre. Lo hallamos en el Avesta, en el libro de los muertos egipcio y asimismo en los Vedas, cuando Brahma masculino se desdobla en la femenina Vaj, en la que engendra a Viraj. Los dos Adanes del primero y segundo capítulo del Génesis están tomados de los relatos exotéricos de los caldeos y gnósticos egipcios, con posteriores añadiduras de las tradiciones persas, que en su mayor parte son alegorías arias. El Adam Kadmon es la séptima creación y el Adán de barro es la octava. En los Puranas, Anugraha es en efecto la octava creación que también tuvieron los egipcios.
Ireneo se lamentaba de los herejes y dice de los gnósticos: unas veces afirman que el hombre fue creado en el sexto día y otras que en el octavo. Massey, autor de la creación hebrea y otras, escribe: las dos creaciones del hombre en el sexto y en el octavo día fueron respectivamente la del Adán, o hombre de carne, y la del hombre espiritual, Adán. San Pablo y los gnósticos llamaron al hombre carnal primer Adán, o hombre de la tierra, y al hombre espiritual segundo Adán, o hombre del cielo. Y hay otro caso más con el evangélico con el costado que parece confirmarnos, y es esa incredulidad del apóstol Tomás respecto al cuerpo resucitado de Jesucristo, quien le invitará a hundir su mano en esa herida del costado. Y en este caso Tomás representaría de nuevo el lado femenino tentado aquí en la incredulidad, pues le dice su Señor: no seas incrédulo, sino fiel. Pues bien, recordemos lo primero, que Adán es la humanidad de todo tiempo, es el hombre primordial en cada cual, que ha sido creado a imagen de Dios, pero que debe hacer un trabajo en vida por ganar la semejanza con Dios. Y este trabajo o proceso para la semejanza es el de la reconstitución de nuestra androginia original, primordial. Es esa verdadera conciliación de las polaridades macho y hembra, es el regreso a nuestro estado edénico, y se opera por lo que se ha llamado en nuestra ciencia sagrada un matrimonio del arriba y del abajo, unas nupcias celestes interiores en la alquimia se habla de sol y luna, de rey y reina, y que va a ser como en dos fases, como esa reunión de las polaridades y una absorción por el absoluto. Y esto no es filosofía seca, no son teorías. Esto muchísimas personas han vivido ese proceso interiormente, acompañado de imágenes que son arquetípicas y que pueden ver en sueños. De esto habla mucho Jung, aunque Jung tenía un poco confundido, metía todo en el inconsciente, y realmente no tenía en cuenta el supraconsciente, no lo diferenciaba. Y en sueños, yo por ejemplo recuerdo a mi madre en una fase de su vida que tenía un sueño repetido que claro, no lo entendía, y que se casaba con el rey. Entonces era con el rey de España, Juan Carlos, y ella decía: pero qué raro, ¿no? Y en ese sueño ella tenía un anhelo, un enamoramiento inmenso por esposar al rey, ¿no? Y un día me acordé, ya adulta, pasando por un proceso alquímico, recordé esos sueños insistentes de mi madre, ¿no? Que había una llamada interior a que hiciera esa reunión por la fisura que sentía dentro de sí. Adán es macho y hembra. Alquímicamente esto representa lo seco y lo húmedo. Y es que las leyes ontológicas, como nos recordaba Annick de Souzenel, se operan alquímicamente en la materia. Y la aparición de lo seco, por resumirlo, significa tomar conciencia. Cuando vamos haciendo camino interior, camino espiritual, cuando vamos expandiendo nuestra conciencia, elevándonos de nivel de conciencia, como se quiere decir, ganando espacios de conciencia interior, cuando tomamos conciencia es cuando aparece lo seco. Y todo ser humano, entendámoslo, es macho, es alma varonil, que deberá, en esa tarea fundamental, descender, penetrar el polo hembra, que es la madre profunda. Debe fecundar la simiente y que va a generar al Hijo Divino. Esta simiente es divina, es la que es
depositada durante la creación, es depositada en las aguas inferiores. ¿Qué son estas aguas inferiores? Bueno, pues cuando hay, después del Fiat Lux, hágase la luz del Génesis, quedan separadas, se nos dicen, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Podemos llamarlas cielos y tierra. Los cielos son el mundo divino de los Elohim, sería en nuestra divina figura humana, representaría la cabeza, y la tierra es el potencial de cada uno, representaría en la divina figura humana el vientre. Cielos y tierra, cabeza y vientre están reunidos en ese axis mundi, como decían nuestros antiguos, o podemos decir también por el cordón umbilical cósmico. Estas aguas inferiores podemos entenderlo, para simplificarlo ahora, lo que en nuestra época moderna, en psicoanálisis, se ha llamado inconsciente. Allí es donde están en lo profundo, latentes, en la oscuridad, es decir, porque no las hemos todavía tomado en mano, no los hemos sacado a la luz, no los hemos mirado de frente, están todos esos monstruos interiores, esas energías animales, de orden animal, que vamos a tener que sacrificar, como dice Annick, en los altares interiores, y construir el verbo, dicho a lo cristiano, construir el verbo con V mayúscula. Es decir, que vamos a tener que transmutar esas energías animales, divinizarlas, y se transmutan en compasión, en virtud. Eso equivale a crear lo que hablábamos antes, de crear espacios de conciencia, de ir creciendo normalmente por mutaciones sucesivas. Siendo lo que se ha llamado el final, ¿no?, de los tiempos, la realización de todos nuestros espacios interiores. Así pues, partimos del Dios creador, del uno, y cuando entramos en la creación, cuando se empieza a crear el mundo, creamos el dos, la división, la complementariedad. Hemos dicho macho-hembra, arriba y abajo. Estamos en el mundo de la dualidad, día y noche, etcétera, etcétera. Del 1 al 2, después al 3, en fin, que lo han dicho todas las grandes tradiciones. Tenemos la tetractis pitagórica que lo resume, y tenemos el famoso enunciado del Tao Te Ching. El Tao engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3, el 3 engendra a los 10.000 seres. Pues bien, cuando estamos ya con el 2, cuando estamos ya en el mundo creado, en el mundo de la dualidad, podemos verlo como tradicionalmente se ha hablado de caída, cuya inversión representa lo que podemos llamar un retorno al estado original, una reintegración, como hemos dicho, ¿no?, de todas nuestras partes oscuras, ser llevadas a la luz y ser sublimadas. Eso corresponde a una reintegración por el segundo Adán. En la religión cristiana es la reintegración por el segundo Adán, es decir, el Cristo, de estos dos sexos sagrados. Es decir, que debemos reconstruir, para un retorno al paraíso, al estado edénico, debemos reconstruir el Adán. Esto es lo que nos muestra el mayor símbolo del universo, que se conoce en unas tradiciones, en la hebrea se conoce como el sello de Salomón, con otros nombres en otras tradiciones, que es la interpenetración del triángulo descendente y del ascendente,
Y aquí, bueno, pues cada tradición, por ejemplo, para el ascendente, bueno, pues en la hindú podemos ahí ver la potencia de la Shakti, en la mística hebrea hablaríamos de la Shekinah, en la Biblia es la pareja Salomón-Sulamita, en fin. En el centro de esta interpenetración de los dos triángulos se ha colocado tanto el loto sobre las aguas, ¿no?, en el hinduismo, como también podemos ver representado la llama viviente, aquella simiente divina, etcétera. Vamos a decir dos cosas muy importantes, que tanto hombres como mujeres se deben a esta misma tarea fundamental como seres humanos que son. ¿Y de qué se trata exactamente? Se trata de realizar unas bodas interiores, es decir, una reunión y sublimación de esas polaridades, de esos lados complementarios, lo femenino sagrado y lo masculino. Se trata concretamente de esposar lo femenino sagrado, de integrar la sombra, diríamos psicoanalíticamente, de descender en las profundidades del alma e integrar y realizar ese potencial que tenemos. Exactamente hay que decirlo, hay dos matrimonios, porque está primero esas bodas ontológicas, que representan el recorrido interior, el hacernos conscientes de Isha, y todo esto, dicho sea de paso, es obra varonil, es obra, en la tradición se ha hablado de alma varonil, ¿no? Es obra, que seas mujer o que seas hombre biológicamente, se trata de una obra varonil, porque se trata de esa penetración de Madre Tierra. Y después viene un segundo matrimonio, que es la unión propiamente con Dios, es decir, el hecho de ser esposados por Dios, porque la humanidad, Adán, es femenino del uno y lleva su simiente. El maestro Eckhart dijo, el alma humana debe dar nacimiento a Dios, ¿no? En ese sentido lo dijo. ¿Y qué es desposar? ¿De qué se trata? De este casamiento se trata, podemos utilizar otras palabras, abrazar el bien y el mal, abrazarlo todo, ¿no? To meet en inglés, ¿no? Encontrarse con ello, mirarlo cara a cara, etcétera. Que es lo contrario de ello, sería ignorar, sería guerrear, sería dramatizar, rechazar, etcétera. Y aquí nos volvemos a encontrar con el misterio del costado de Adán en relación al segundo Adán, al Cristo en la cruz, cuando es atravesado por la lanza del centurión y brotará esa sangre de ese costado recogida por una copa. Y aquí tenemos otra imagen después con el santo grial en relación a esta copa, ese elixir de inmortalidad que evidentemente nos habla de esa reintegración al estado edénico. Y otra cosa importante también es que hemos hablado de esos triángulos complementarios, de esos polos complementarios, y hablamos bien de complementarios, porque podríamos hablar de una inversión, no en el sentido de conversión, sino de un triángulo invertido, ¿no? No su opuesto, sino invertido en otro sentido, ¿no? Es decir, concretamente el resultado de ello es que se hace tanto de lo pasivo como de lo activo, por ejemplo, algo negativo. Y entonces convertimos así lo femenino en afeminado y lo varonil en una fuerza destructora o violenta, agresiva. Pondremos aquí el enlace de un precioso testimonio de una mujer muy interesante, Marion Woodman. Es una enseñante de Jungiana, pero es importante
decir que no ha sido simplemente una estudiosa de Jung, y de hecho llegó a interesarse por hacer, digamos, esa formación y después impartirla como enseñante en base a su propia mutación. Verdaderamente ha encarnado, ¿no?, ese doloroso, ¿no?, descenso a los infiernos, en fin, y para realizar unas bodas interiores, ¿no?, para casar ese femenino y masculino interior, y habla muchísimo de ello, pero concretamente en este vídeo en el que da el testimonio, ¿no?, de su historia personal, pienso que es muy, muy instructivo, aparte de ser muy bello y muy emotivo. Y realiza ese descenso hasta besar, ¿no?, besar esa la oscura tierra, ¿no?, representada en su caso por esa figura de una mujer grande y negra. En fin, os dejo descubrir el muro y de besar eso húmedo que decíamos que es representado, las aguas inferiores, lo femenino, esa humedad que ella representa también. Sintió concretamente lo musgoso, ¿no?, de ese descenso. También tenemos en la cristiandad ese ponerse, ¿no?, totalmente a ras del suelo, tumbados a ras del suelo en signo de humildad, de metanoia, para la conversión, metanoia en signo de humildad máxima, estar completamente besando la tierra, ¿no?, abandonando la aridez, la soberbia del intelecto árido, ¿no?, cuando estamos en un estado de separatividad, de ego, de separación de la inteligencia y de la conciencia, del corazón. Todo eso que da, ¿no?, concretamente en las vidas, y también se ve en el caso de esta mujer, por poner solo un ejemplo entre millones, todo eso que da la anorexia, el control patriarcal o el spleen, la obsesión, la posesión, citando a esos poetas, Baudelaire, como no, recuerdo este verso, ¿no? Oasis d'horreur dans un désert d'ennui, un oasis de horror en un desierto de tedio. Plongé au fond du gouffre, ¿no?, esa inmersión en el fondo del abismo, porque estas aguas femeninas son un gran agujero, son un abismo que sin duda provoca terror, saltar, ¿no?, a ese vacío, ir a descubrir esas energías, esa oscuridad en nosotros, ¿no? Bueno, tanto es así que a veces se realiza ese salto al oscuro de una manera tramposa, que no nos lleva por buen camino, por ejemplo a través de las drogas, y es en esos siglos XIX y XX tenemos a muchos artistas y almas sensibles buscándose a sí mismas, que han caído seducidos por la potencia del opio. Cocteau, Maurice Magre, me vienen, o Saint-Prem y el Baudelaire, ¿no? Tantísimos. Un alquimista, Michael Mayer, filósofo hermético, ¿no?, lo dijo así: el hermafrodita yace inerte en las tinieblas y necesita el fuego para esa mutación. Alquímicamente también lo masculino es la piedra masculina de la pureza, o sea, se habla de la piedra masculina de la pureza y de la piedra femenina de dulzura, que es el Cristo y María, o Mercurio y Luna. Pues bien, veamos hemos hablado antes de la soberbia, la arrogancia consustancial a la mente mental,
y cuando quiere independizarse, ¿no?, de la voz de la conciencia y de Dios, o como se quiera decir, y veamos su astucia. Es lo propio de la astucia de la mala serpiente. Pues bien, en vez de, hablábamos de integración de lo femenino, esta integración es un trabajo interior. ¿Y qué trabajo? ¿Y qué interioridad? Es un trabajo profundamente interior. Entonces digamos que la astucia de la mente, que ni de broma va a asomarse a este abismo, hace un falseamiento que yo llamo, que equivale a esa inversión de la que hablaba, ¿no?, del triángulo invertido, no de su complementario, sino de su inversión satánica, lo podemos decir que es el anticristo respecto al Cristo. Pues bien, esa integración falsa de lo femenino es la que vemos socialmente ahora de manera abrumadora y común, que es pretender, por ejemplo, claro, el hecho es que en vez de realizarse trabajo interior, pretende que valga una vía, ¿no?, el resultado de una vía puramente exterior de integración, y que nos da, por ejemplo, la famosa inclusividad, que es una sustitución, saltarse un trabajo interior que nos lleve al amor al prójimo, cuyo primer grado es el respeto verdadero. Es solo un ejemplo. En cuanto a y nos da esas agrupaciones con género femenino en boga, ¿no?, para un grupo de hombres y mujeres, o inversamente masculinos, estamos embarazados, ¿no? Veamos otro caso de astucia de la mente, muy sonado actualmente, la del tercer género. Inmediatamente pienso en la inversión puramente mental de lo que Platón nos hablaba de la tercera naturaleza. Está el 1 y el 2, y está la necesaria filosofía de la conciliación, que nos daría el 3, que en una obra interior es un fruto solar, es el hijo solar. ¿Y por qué lo llamamos trampa? Bueno, porque no aborda la verdadera conciliación, el verdadero abrazar todas las cosas en fe, esperanza y caridad. O lo llamamos invención, porque no es nada religado a la verdad última, a la realidad, al eje, al axis mundi, a la punta superior del triángulo, al origen frontal, al uno, a la tradición primordial, se podría decir, porque lo real es recibido, nunca es elucubrado por el cogito, como se recibió, se dice en la tradición, en la escritura de Thoth, en el Egipto antiguo, el fuego de Prometeo, un remedio curativo del dios de la medicina como Esculapio, la copa, que recogerá la sangre de nuestro Señor en la cruz, del ángel misterioso Melquisedec. El masculino es tradicionalmente el polo primero frontal. Solo la mente inferior ve allí un supremacismo machista, al cual responde con otro feminista. Y ping pong, ping pong. Y en este sentido podríamos decir que está más sano un bipolar que una persona que se está creyendo, dando solidez real a algo inventado. ¿Por qué? Porque el bipolar, mal que bien, está, sin elegirlo, todo su ser está buscando una salida, algo auténtico, aunque pase por una crisis curativa o por una noche oscura del alma o por una muerte, para poder resucitar. Y ese es el verdadero proceso, que ahora está totalmente interceptado por la psiquiatría y por una visión plana, psicológica plana de todas las cosas que tienen que ver con el verdadero nacimiento o hacer de un verdadero ser humano entero, integral, que cumpla con ese proceso de semejanza. Esos aparentemente no trastornados pueden, por esa vía exterior que mantiene el ego y lo fortalece, pueden acabar en perfiles socialmente
y humanamente, muy, muy perturbadores, para no decir violentos, por ejemplo, el caso del perverso narcisista, por ejemplo. Feminizar el mundo que le hace falta no es mujeres biológicas al poder y menos empoderadas en su ego, finalmente, en su conciencia asociada al cuerpo y a la mente, sino seres con el lado femenino, que sean hombres o que sean mujeres con el lado femenino integrado al poder, pero un poder que es autoridad sana, sabia, que es potencia de Shakti y no poder agresivo y violencia de cualquier tipo. En vez de caminar hacia el ángel, hacia nuestra profundidad angelical y andrógina, ese ángel sin sexo y sin género, caminamos hacia un auténtico demonio sin sexo ni género.